Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro programa y pues como así lo teníamos programado y como hemos estado teniendo ahí sí que la ardua tarea de ir aprendiendo acerca del liderazgo y qué es lo que la palabra del Señor nos pide a nosotros, les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración y pues luego de esto vamos a darle tiempo a la meditación de la palabra. Padre nuestro que habitas en la eternidad de las alturas, te damos gracias por el tiempo que tú nos das de venir ante tu presencia, a poder aprender, a capacitarnos. Señor, gracias te doy por este maravilloso día que tú nos has dado. Sin duda alguna, Padre Celestial, todo lo que hacemos lo hacemos para honra y gloria tuya. Sé tú quien hable, sé tú quien nos oriente, quien nos enseñe, quien nos dirija, Padre Celestial. No permitas que nada de lo que hagamos que sea mente nuestra, sino todo lo contrario, que sea todo conforme a tu Santo Espíritu, que sea tu Santo Espíritu quien nos hable a nuestras mentes y que podamos entender y ser orientados por Él en base a tu palabra. Ayúdanos, Señor, te pido que puedas dirigirme a mí y poder transmitir un mensaje eficaz para tus líderes, para tus siervos y tus siervas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a darle paso y pues hoy vamos a ver la pasión y responsabilidad en el ministerio en tiempos difíciles. Todos los líderes que trabajan saben muy bien que el liderazgo cristiano de la iglesia está cargado de innumerables demandas de tiempo. ¡Qué atención! Muchos líderes tienen un sentimiento de frustración al verse arrastrados por el trabajo, las interrupciones que les impiden hacer las cosas para las que entraron al ministerio. Por ejemplo, predicar, enseñar, estudiar la palabra, orar, dirigir a la congregación. Tienen mucha razón en sentirse en ocasiones frustrados o frustradas. Sin embargo, la verdadera cuestión es ¿por qué permitimos que esto ocurra si hacemos algo al respecto? Bien, podríamos hacerlo, ¿verdad? Hay muchas tareas importantes que deben realizarse en una comunidad cristiana, pero son los líderes los responsables de supervisar el crecimiento espiritual y el bienestar del rebaño. Nosotros somos líderes, somos guías morales, somos guías espirituales en la vida cristiana y somos nosotros los principales responsables de conducir a las personas hacia Dios en Cristo por el poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Si no nos ocupamos en ese cargo del cual Dios nos ha otorgado para con la iglesia, el estado espiritual de nuestra comunidad decaerá. El reto que nosotros tenemos es de mantenernos centrados en nuestras principales responsabilidades. Eso no es nuevo. Nuestra generación de líderes no es la primera en sentirse abrumada por la administración y la organización en estos tiempos de crisis, de post-pandemia. Les quiero contar algo acerca de uno de los padres de la iglesia, que es San Agustín de Hipona. Este se ocupaba de la administración del personal de su organización. Las necesidades de los huérfanos, las viudas, los pobres, además de defender a los condenados a muerte, supervisar a sus auxiliares, viajar por mucho y muy largas distancias para hacer visitas y celebrar concilios eclesiásticos, por no mencionar los años de participación en las disputas teológicas que él tenía contra los donatistas, los pelagianos. Sin embargo, él mismo, al mismo tiempo, oraba, estudiaba las escrituras, predicaba sermones nada despreciables, nada comparables a las que yo hago. A menudo, varias veces por semana, se las arreglaba para encontrar tiempo en medio de todas esas ocupaciones para escribir obras como Confesiones, La Ciudad de Dios y la Trinidad. Por muy ocupado que estuviera, Agustín se estuvo centrado en la principal labor de liderazgo, que es la guía espiritual de los hermanos.
por decirlo de una forma suave. Las consecuencias de nuestro trabajo son eternas, tanto para nuestro rebaño como para nosotros mismos. Y los tipos de oposición a los que nos enfrentamos constantemente pueden ser desalentadores. Agustín de Hipona dice: si uno ama a Jesús lo suficiente como para querer aceptar sus ovejas, como lo hizo Pedro, debe de estar dispuesto a morir por las ovejas que Jesús compró al precio de su propia sangre, como le dijo a Pedro que debía de hacer. Ahora, Pablo en su lugar le escribe a su amado hijo Timoteo por segunda ocasión, en la segunda carta, o en su segunda epístola, para enfatizar algunas cuestiones muy principales que tenía que ver con el buen desempeño de su liderazgo. Pablo hacía memoria de la fe no fingida de Timoteo, el cual fue modelado primeramente por su abuela, luego por Loida, su madre, por su abuela Loida y luego por su madre Eunice. El apóstol lo invita a padecer a las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es impresionante, mis amados, todo lo que conlleva el tema del liderazgo. Luego, el poder predicar con efectividad es muy importante, como también enseñar, hacer la obra misionera, dar clases en la escuela dominical, en el Ministerio de Educación Cristiana, desempeñar una labor de liderazgo allí en el diaconado. Pero todo esto tiene que ver principalmente con algunas cuestiones de responsabilidad. Para los maestros, para aquellos que lideran, dirigen, les tengo un pasaje pero muy importante. El que tiene tal posición tiene más cuentas que dar a Dios. Santiago nos dice en su capítulo 3, versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tremendo. Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo quiero que me puedan acompañar a la segunda epístola de Timoteo, en su capítulo 2 y su versículo 1. Dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Nos damos cuenta que el ministerio del Señor requiere responsabilidad. Hemos recibido nosotros una gran responsabilidad. Pablo nos está afirmando que el que anhela obispado, buena obra desea, según 1 Timoteo 3:1. Eso es impresionante, mis hermanos. ¿Acaso el desear el obispado, el liderazgo, estará mal? Por supuesto que no. Sin embargo, no solamente es una buena obra la que se desea, no solamente es una buena intención, sino también conlleva una gran responsabilidad, según lo que dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Tremendo. No es cuestión de solamente recibir el liderazgo, no es para, como lo decimos acá en Guatemala, en el Buen Chapín, para chilerear con ese nombre que se nos otorga. No, ese nombre no es el nombre de líder, no es un adorno, es una responsabilidad. Cada uno debe de ser hallado fiel. Conlleva una carga, conlleva sacrificio. El ministro tiene que tener una gran responsabilidad de representar a Dios de manera correcta, porque eso es lo que hace. Nos hemos dado cuenta en la introducción que yo he realizado, y es que aquel que acepta el liderazgo tiene sobre él una gran carga,
es una responsabilidad. Pero también nos vamos a dar cuenta que el ministerio requiere de esfuerzo. Según Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Timoteo debía de fortalecerse mediante la fuente de la energía espiritual que yace en Cristo. Era necesario ser diligente en la búsqueda constante de Dios. Nuestra relación con Él es fundamental, ya que al hacer esto también afirmamos nuestro llamado. Haciendo esto nunca tropezaremos. Porque es una responsabilidad. ¿Por qué requiere esfuerzo, mis hermanos? En primer lugar, es una responsabilidad porque nosotros debemos de hallarnos fieles. Él nos debe de encontrar fieles a ese llamado, fieles a ese servicio, por amor a Él. Sin embargo, también exige de nosotros esfuerzo. ¿Esfuerzo en qué? Necesitamos voluntad para buscar la presencia del Señor. Necesitamos voluntad para tener una vida íntegra. El día que nosotros recibimos a Cristo, ese día debe de ser perpetuado por el resto de nuestra vida. No debe de ser una emoción. ¿Saben cuál es la cosa más difícil para el creyente, para el líder? Mantenerse. ¿Saben cuál es lo más fácil? Lo más fácil es descuidar su relación con el Señor. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, la fuente. De Él debía de buscar constantemente mejorar su relación con Dios, estrechar, hacer un vínculo real con Él. No dependía solamente del puesto del nombre. Muchos en ocasiones le dan más valor a la posición de liderazgo que tienen que a su misma relación con Cristo. Eso es triste. Muchos le dan más valor a haber recibido ese puesto o ese alto cargo de honor que su misma salvación. Eso es triste. Nosotros como tales debemos de ir con responsabilidad, modelando una vida cristiana, fiel, devota a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los primeros en ir delante de aquellos que vienen detrás de nosotros, en aquellos que nos siguen. Nosotros somos los responsables de modelar una vida devota delante de quienes nosotros lideramos. También en el versículo 2, siempre del capítulo 2, vamos a encontrar que es importante enseñar a otros. Lo dice de la siguiente forma: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso que hemos aprendido de aquellos que nos inculcaron, ya sean padres, abuelos o hermanos en Cristo, es necesario que lo inculquemos a otros, que enseñemos la pasión por Cristo, ya que es el mejor legado que le podemos dar a las nuevas generaciones. Estos deben de ser fieles e idóneos, dice el texto. En primer lugar, deben de amar la obra, pero al mismo tiempo estos deben de ser adecuados a las necesidades de la congregación. Esto que has oído de mí ante muchos testigos encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se dan cuenta? El proceso del Evangelio no se estanca. De hecho, la tarea del liderazgo no debe de ser un ministerio que estanque, un ministerio sedentario, no. Debe de ser un ministerio que vaya haciéndose en procesos. ¿Alguien me enseñó a mí? Ahora me corresponde enseñárselo a alguien más. Yo quiero que vayamos al capítulo 1, en el versículo 4. Dice lo siguiente: deseando verte al recordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
la fe no fingida, primeramente modelada por una abuela, por una madre y luego en Timoteo, para finalmente observar de una manera más sorprendente la obra del ministerio, específicamente en temas técnicos, podríamos decir, en la vida de Pablo. ¿Se dan cuenta? Que nosotros tenemos la responsabilidad de tener una vida íntegra delante del Señor, pero también es necesario que se le inculquemos a otros, a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Bueno, en su caso, a sus nietos. Yo todavía no tengo nietos. Sin embargo, es importante que nosotros vayamos y enseñemos a otros. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué es necesario enseñar a otros? Nosotros no somos eternos. Yo no sé en qué momento puedo fallecer. Tengo 28 años y no sé, algo me puede suceder. Pero es necesario que yo le enseñe a otros la pasión por Cristo, la obra del ministerio, la responsabilidad. Y estos sucesores deben de ser idóneos. Miren qué alta responsabilidad escoger a personas idóneas, escoger a personas fieles. Esto es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Es una responsabilidad, pero también es una obligación enseñarle a otros. Ahora, esta enseñanza se debe de dar en 3 vías. Vamos a darnos cuenta que es importante que nosotros impactemos a otros con nuestro ejemplo. En el versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú, yo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto es impactante. El propósito de enseñar a otros es que estos continúen la obra, como lo habíamos mencionado. Sin embargo, no es un seminario lo que forja el carácter de un siervo, sino son aquellos cursos no matriculados en un seminario, como el sufrimiento, la crisis. En el ministerio esto debe de influenciar e impactar la vida y el pensamiento de otros. ¿Qué quiero decir yo con esto, mis amados hermanos? En el seminario, ahorita que estoy estudiando, yo tengo cursos a los cuales me asigno trimestralmente. Y voy y me asigno Nuevo Testamento 3. Voy y me asigno a exégesis de Juan, exégesis de Romanos. Y ahí me dan herramientas, me dan métodos para hacer exégesis, para interpretar, para dar una buena traducción, para evaluar el contexto. Ellos me dan herramientas. Sin embargo, hay una universidad que se llama la Universidad de Dios, en donde principalmente nosotros ahí es donde nos vemos involucrados en la Universidad de Dios, porque es el sufrimiento quien forja nuestro carácter, quien moldea nuestro temperamento. Es la crisis la que nos enseña a nosotros quiénes realmente somos, cómo es nuestra responsabilidad, qué tan comprometidos estamos con Dios. El tema acá es muy interesante porque en el versículo 3, como lo hemos mencionado, cuando dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, esta imagen militar tiene que ver con la obediencia, la obediencia disciplinada. Es la subordinación voluntaria de nuestros pensamientos, que deben estar sujetos a nuestro general, que es Jesucristo mismo. Interesante, porque aquí el apóstol Pablo se ubica como un subordinado, como un soldado que cumple lo que su general, su capitán, le exige. No es que esté hablando de una guerra específicamente, sino la idea principal de Pablo es transmitir esta subordinación, esta obediencia disciplinada, esta obediencia al general, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es quien nos ordena que hagamos la obra, que suframos. Pero también es importante entender que un soldado sufre. Yo he visto a soldados
ahí dando vueltas, que no están en una guerra, pero están obedeciendo. Ellos no pueden sonreír, ellos están serios con el arma, firmes. ¿Sienten cansancio? No lo sé. ¿Sienten dolor? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Yo me imagino que sí. Sin embargo, están ahí, dispuestos, preparados, porque tienen una responsabilidad sobre ellos, y es cuidar el bienestar y la seguridad de su país. Nosotros tenemos una responsabilidad, y es enseñar, es modelar en ese sufrimiento del cual Dios nos hace partícipes, según sea su voluntad. Hermoso, ¿verdad? Y dice amén. Bueno, luego nosotros vamos a ver en el versículo posterior, que está en el 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es necesario que nosotros entendamos que a quien buscamos agradar es a nuestro Señor, quien nos redimió. En ninguna manera debemos de buscar bienestar personal egoísta. ¿Sí? Ninguno de los que estamos acá busca un beneficio propio, sino busca poder edificarnos mutuamente, estar al servicio de nuestra congregación. Esto es importante que lo entendamos, que lo asimilemos, que lo practiquemos. Luego nosotros vamos a notar otra figura que Pablo nos va a transmitir, que es el versículo 5, y dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La intención del pasaje no es enfatizar el premio, sino la característica principal del atleta, y es seguir las reglas establecidas. Por ello, al entender al apóstol y obtener ese énfasis que él transmite, que recae en la lucha legítima, o sea, estar sujetos a las normas que el Señor nos ha establecido. ¿Qué hace un atleta, mis amados hermanos? ¿Qué hace un atleta? A mí me gusta el fútbol, y noto a dos atletas muy reconocidos en el tema del fútbol. Está Messi, un tipo fantástico para jugar. Este nació para jugar, trae en su naturaleza, yo digo que nació con un balón de fútbol. Sin embargo, hay otro que se llama Cristiano Ronaldo. Este tipo se ha dedicado con esfuerzo a cuidar su cuerpo, a cuidar su integridad, a cuidar de no lesionarse, porque lo que él quiere es dar resultados constantemente. No toma Coca-Cola, toma agua pura, no toma chocolates, come vegetales, no come grasas saturadas, come grasas naturales que lo nutren, que le dan la fuerza, la energía. Él tiene una dieta, él es un atleta, pero agregado a esto, cuando está en el terreno de juego, él debe de respetar las normas que están establecidas. Él no puede salirse de los parámetros establecidos. Él debe de respetar las posiciones del balón, debe de respetar, no debe de cometer faltas, debe de mantenerse bien. Es importante que nosotros evaluemos esta figura que nos presenta el apóstol Pablo, que es el atleta. Nosotros, ¿qué hacemos para mantenernos espiritualmente bien? ¿Qué hacemos para mantenernos espiritualmente sanos? ¿Respetamos las normas del Señor? ¿Somos humildes en el terreno de juego? ¿Somos nosotros responsables? ¿Cumplimos con fidelidad lo que el Señor nos ha encomendado? Esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque es necesario que nosotros aprendamos a luchar legítimamente, como Él lo exige. Por último, el ejemplo de un agricultor, 2 Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí se observa el trabajo duro que requiere el ministerio.
Ya se han dado cuenta, mis hermanos, que el trabajo en la obra del Señor es duro. Es duro. En ocasiones es duro en el tema físico, es la exigencia. Sin embargo, a veces en el plano espiritual también lo es. Las hermanas que van, preparan, hacen almuerzos, ventas, se esfuerzan. Ellas tienen un propósito: generar ingresos para bendición de la congregación. Cuando vimos aquí el montón de tierra que estaba aquí al fondo, vieron personas que se dedicaron a extraerla. Y entraron con ganas. Sin embargo, mis amados hermanos, Pablo sigue hablando específicamente de temas espirituales acá, que tiene que ver con la devoción a nuestro Señor Jesucristo, con ese ímpetu que a pesar de las dificultades vamos hacia adelante. A mí me parece sorprendente lo que nuestros hermanos han hecho, que a pesar de las duras dificultades se han mantenido, han persistido, han ido hacia adelante, han avanzado, no han desmayado. Obviamente, como seres humanos, en ocasiones sentimos cansancio, en ocasiones sentimos ya no poder, ya no más. Pero para eso estamos el resto, para echarle porras a los hermanos, para ayudarlos en la oración, para ver en qué podemos ayudarles. Sin embargo, la imagen que nos transmite del agricultor es que lleva paciencia, lleva un proceso. ¿Qué hace el agricultor? Primeramente, prepara la tierra, luego siembra sus semillas, luego cierra la tierra, luego limpia la tierra y está pendiente de regar la tierra. Espera un tiempo, sigue cuidando esa siembra, que no haya maleza, que no haya montes que dañen la siembra. Está ahí con el debido cuidado de proteger la siembra. Eso es lo que hace el agricultor. Posteriormente llega el tiempo de la siega, del tiempo de la cosecha, viene y extrae lo que sembró. Pero tuvo que esperar, tuvo que ser paciente. Y esto es lo que requiere la obra del Señor. No pensemos que por 2 o 3 acciones que hagamos hoy, ya mañana vamos a tener aquí a 300, 400 personas rendidas a los pies del Señor. No, mis hermanos, nosotros somos pioneros. Ustedes son pioneros. Ustedes son los que han iniciado la obra. Debemos de continuar para que, ya sea que nuestros ojos observen el fruto, o sean los ojos de nuestros hijos quienes observen el fruto que se nos ha encomendado. Hemos pasado un tiempo difícil, complicado. Estamos en crisis, sí. Yo he visto cómo los hermanos han salido de sus trabajos corriendo para venir a este lugar, porque saben que aquí hay una iglesia que los espera. Yo he notado que han entrado corriendo después de salir del trabajo, corriendo luego de una ardua jornada. Ese es el esfuerzo que seguimos necesitando. Agregado a otras cuestiones que ya lo hemos hablado, que tienen que ver en el plano moral, en el plano familiar, en el plano laboral, conyugal, pero hoy específicamente en el tema espiritual, en el tema de liderazgo, cómo nosotros debemos de actuar, ir hacia adelante sin desistir. Luego nosotros notamos que Pablo en el versículo 7 dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es importante que reflexionemos en torno a los consejos de Pablo. Evaluar nuestro peregrinaje ministerial es importante, ya que no existe un ministerio perfecto.
Por otro lado, es comprensible que la sabiduría no proviene de nosotros, sino proviene de nuestro Dios. No es proveniente de fuente humana, sino de una fuente que es divina. Es hermoso notar esto. Hemos visto tres aspectos importantes. En primer lugar, que el ministerio del Señor requiere responsabilidad, requiere esfuerzo, pero también requiere pasión para enseñarle a otros y conducirnos en esa vida espiritual. Ir hacia adelante, esforzarnos, luchar, batallar, no rendirnos. Alguno está cansado, yo estoy cansado físicamente. Quiero ir a acostarme, ir a dormirme, rendirme hasta el día de mañana. Sin embargo, hay otras cosas que hacer. Hay algunas cosas que a veces salen mal, hay algunas cosas que a veces me agobian, hay algunas cosas que a veces me causan preocupación, hay algunas cosas que en ocasiones me causan sufrimiento. Sin embargo, debemos de considerar que eso es parte de la vida que nosotros hemos aceptado al lado de nuestro Señor. Debemos de ser conscientes que es la forma en cómo nosotros transmitimos una vida cristiana que se vive en todos los aspectos, en todos los planos en los cuales nosotros convivimos. Hay que sufrir como buenos soldados. Hay que luchar como atletas, respetando las normas que el Señor nos ha establecido. Hay que ser pacientes y trabajar duro como el agricultor. No desistir. Mientras, es importante que yo les transmita algunas aplicaciones para posteriormente finalizar. Aplicaciones para nuestro contexto en el cual nosotros hoy estamos. En primer lugar, mis amados hermanos, nosotros no debemos de tomar el ministerio como una obligación, como que lo tengo que hacer y punto. Bueno, hermano Josué me pidió que hiciera tal cosa y de plano lo tengo que hacer. No, este es un privilegio, este es un honor. Servirle al Señor es un honor, es un alto privilegio. También es importante que entendamos que el ministerio de Dios es de alto rendimiento. Es necesario que seamos cuidadosos en nuestra vida espiritual. La responsabilidad implica que nosotros seamos cuidadosos, porque el ministerio implica un alto rendimiento. Debemos de orar, debemos de leer la palabra, alejarnos de aquellas cosas que nos alejan de Dios y acercarnos más a aquellas que nos acercan a Dios. Respetar y tener esos tiempos, como ya lo hemos platicado, tener esos tiempos de devocional con nuestro Señor, de intimidad con Él, en donde solamente seamos nosotros, la Biblia y el Espíritu Santo acompañándonos, nuestro Padre y el Hijo. Es importante que seamos cuidadosos. El ministerio termina siendo sufrido, pero es necesario modelar ante las nuevas generaciones. ¿Cómo es que le llamamos a estas generaciones? Estas generaciones son generaciones de cristal. Se quiebran rápido, eso es lo que nos dicen a nosotros. Se quiebran. Se rinden rápido. Parece que todas las cosas les gusta que sean ya, no tienen paciencia. Es necesario que les mostremos y les enseñemos a que la vida cristiana cuesta, se sufre, pero el sufrimiento es momentáneo, no es para toda la vida. Es necesario que nosotros modelemos una vida como la dice Santiago: hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas, tengan sumo gozo. ¡Wow! Tremendo lo que dice Santiago. Santiago no nos está diciendo, cuando ustedes tengan pruebas, diversas pruebas,
retírense, ya no sigan, ya no busquen, renieguen, quéjense. No está bien, quéjense, expresen sus sentimientos, pero no desistan, sigan hacia adelante. Al mismo tiempo, el ministerio requiere obediencia y disciplina. Obedientes como el soldado, pero también disciplinados como él. No podemos hacer lo que se nos antoje en la obra del Señor. Necesitamos obedecer lo que el Señor nos manda. En primer lugar, debemos de entender que nosotros estamos al servicio de nuestra comunidad eclesiástica. No estamos al servicio de nuestra voluntad. No son nuestros preceptos, nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestros pensamientos los que van a gobernar, los que van a dirigir nuestra iglesia. Es la palabra del Señor quien nos debe de guiar a nosotros. Pero también el ministerio del Señor nos exige soportar las pruebas. El ministerio nos demanda entregar una mejor generación. Enseña a otros. Enseña a otros. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. ¿Qué dice? ¿Hombres descuidados? No, hombres fieles, idóneos. ¿Se dan cuenta que estamos en búsqueda de maestros de educación cristiana? Es una responsabilidad delegarle la responsabilidad, valga la redundancia, a otro hermano. Es una alta responsabilidad. Debemos de ser cuidadosos de que estos sean idóneos y fieles, que no vengan cada que les toca dar clases. Hermano, buenas tardes, llegué. Este hermano hay que ponerle cometa. Pasa cada cierto. Estrella fugaz, el hermanito estrella fugaz. Se aparece cuando se le da la gana, o se aparece cuando tiene turno, como si esto fuera un hospital en donde se hacen turnos. Deben de ser comprometidos, fieles. Deben de tener disciplina. Deben de tener pasión por Cristo. También es necesario que le enseñemos a otras generaciones. Este es un reto para nosotros, enseñarle a otras generaciones que se hagan cargo de las responsabilidades que nosotros hoy estamos desempeñando. Luego nosotros vamos a notar que si queremos ver frutos es necesario que trabajemos duro. No esperemos una iglesia grande si nuestro esfuerzo es mínimo. El crecimiento el Señor lo da. Pero Pablo dice que tal persona sembró y él regó. O al revés. Alguien más pudo haber sembrado y nosotros estamos regando. O nosotros sembramos y otros van a regar. El crecimiento del Señor lo da, pero hay que hacer algo, hay que actuar, no quedarnos sin hacer nada. Por eso, repito, si queremos ver frutos es necesario que trabajemos duro. No esperemos una iglesia grande si nuestro esfuerzo es mínimo. Por último, casi último, es que nosotros debemos de ser humildes ante las exigencias que Dios nos establece en su palabra. Debemos de evaluar nuestro ministerio y nuestras obras para suplicar sabiduría y ayuda a nuestro Señor. Tenemos un gran reto, mis amados hermanos, y es necesario que lo cumplamos. Es necesario que sigamos adelante, que seamos responsables, que seamos apasionados en estos tiempos de crisis. ¿Qué hace la mayor parte de las personas, de los hermanos en estos tiempos de crisis? Alejarse, desanimarse, descuidar la obra. Es necesario que tengamos pasión por nuestro Señor. Es necesario que tengamos responsabilidad y cumplamos al pie de la letra lo que Él nos exige a nosotros.
Vamos a tener un tiempo de diálogo en un rato, pero mientras vamos a hacer una oración y posterior a ello vamos a continuar con nuestro programa. Pero antes de ello les quiero pedir que puedan orar juntamente conmigo.